Es la medianoche del 28 de enero de 1547. En Croydon, más allá de los límites de la neblinosa Londres Tudor, el arzobispo Thomas Cranmer escucha el golpe seco y contenido de unos nudillos contra su puerta. No es un mensajero común, no es una noche cualquiera. Cranmer, vestido todavía con su sotana, no estaba dormido. De hecho, ha estado esperando este momento durante horas. Él sabe. Todos lo saben. El rey está muriendo. El mensaje es claro y sin adornos. Su Majestad solicita su presencia. Sin demora, el arzobispo parte rumbo al palacio de Whitehall, mientras la escarcha cubre los adoquines y el silencio de la madrugada parece anticipar lo inevitable. El trayecto es corto, pero cada metro recorrido arrastra el peso de un final que, aunque esperado, aún resulta descomunal. A su llegada, Cranmer es conducido sin ceremonias a los aposentos reales. La guardia es escasa. Los sirvientes, discretos, hay una quietud helada que inunda el pasillo, como si el mismísimo aire evitara hacer ruido. Dentro, en la habitación del rey, el ambiente es espeso, casi irrespirable. El rey Enrique VIII yace inmóvil sobre su gigantesca cama. Su cuerpo, inflado por años de excesos y enfermedad, parece más una montaña que un hombre. Pesa unas 28 piedras o cerca de 400 libras. Su carne está desbordada, la piel estirada y enrojecida. La mirada, ausente. Las úlceras de sus piernas han supurado durante días sin control y el olor es indescriptible. Una mezcla fétida de carne en descomposición, fluidos estancados y sudor rancio que se aferra a cada rincón. No queda ni rastro del joven y apuesto monarca que subió al trono con apenas 18 años. Este hombre, si aún puede llamársele así, es apenas una sombra hinchada y silente de lo que fue. Cranmer se acerca con lentitud, se arrodilla junto a la cama y toma la enorme mano del rey. Está fría, blanda, casi flácida. Aún hay un débil pulso, muy débil. No hay palabras, no hay confesión. El rey no puede hablar. Su lengua, inflamada y seca, no articula nada. Así que el arzobispo lo hace por él. Le suplica que encomiende su alma a Cristo, que en sus últimos segundos aún puede buscar el perdón. El silencio es la única respuesta. Pero de pronto, la mano del rey se aprieta, muy suavemente, apenas un gesto, un apretón débil, como si quisiera decir, sí, lo entiendo, ya estoy listo. Ese fue su último acto consciente. 2 horas después, alrededor de las 2 de la mañana, Enrique VIII exhala por última vez. Así termina la vida del monarca más temido y contradictorio de Inglaterra. Pero este no es el final de la historia. Es apenas el inicio de nuestro viaje hacia lo grotesco. Porque la muerte de Enrique no fue un momento limpio, solemne o heroico. Fue una lenta, humillante y apestosa caída hacia la descomposición. Fue el cuerpo derrumbándose a pedazos durante años. Fue un desfile de enfermedades, infecciones, intervenciones absurdas y decisiones fatales. Antes de convertirse en el monstruo que murió en Whitehall, Enrique fue, en efecto, un príncipe dorado. Nacido en 1491, segundo hijo de Enrique VII y de Isabel de York, no estaba destinado al trono. Ese honor era para su hermano mayor, Arturo, pero la muerte temprana de este en 1502 le cambió el destino. Cuando fue coronado rey a los 18 años, Enrique era alto, fuerte, atractivo. Un hombre instruido, aficionado a la música, el deporte, la filosofía, la teología. Le gustaba rodearse de eruditos y nobles, pero también de diversión. Tenía una energía desbordante, una aura magnética. Durante los primeros años de su reinado, Inglaterra vivió un resurgimiento cultural. Había entusiasmo en la corte. Enrique organizaba torneos, bailes, competiciones, y en todos participaba él mismo. No observaba desde el palco. Luchaba, sudaba, se exhibía, pero bajo esa superficie brillante comenzaba a gestarse otra historia. Una historia de orgullo, lujuria, obsesión con el legado y un hambre insaciable de poder. Una historia escrita también en carne y hueso, porque aunque muchos miran la vida de Enrique desde el prisma político, sus 6 esposas, la reforma, la ruptura con Roma, hoy vamos a contarla desde su cuerpo. Y ese cuerpo empezó a descomponerse mucho antes de su última noche. Todo comenzó con una herida, una maldita herida. Y no es metáfora, es literal. Una pierna, una úlcera, una caída brutal, una infección.
y a partir de ahí la lenta transformación del hombre en monstruo. Porque la muerte de Enrique no fue una flecha, un veneno, una traición. Fue más cruel, fue interna. Fue su propio cuerpo el que se convirtió en su verdugo. Volvamos por un instante a aquella habitación en Whitehall, al olor espeso, a las moscas que zumban cerca del lecho, a los sirvientes que evitan respirar. Ese lugar no es simplemente una escena final. Es el retrato perfecto de lo que Enrique llegó a ser, un rey inmóvil, atrapado en su propio cuerpo, abandonado por la medicina, por el amor, por la gloria. Y no fue casualidad, fue consecuencia de su estilo de vida, de su glotonería, de su adicción al poder, de su miedo a envejecer, consecuencia de decisiones médicas basadas en supersticiones, de doctores que sangraban y abrían abscesos sin entender la infección, consecuencia de una corte que prefería halagar antes que advertir, que callaba por miedo, que lo dejó pudrirse en vida mientras aplaudía sus banquetes. Esta es la historia de cómo un príncipe se convirtió en bestia, de cómo el cuerpo de un rey se convirtió en un campo de batalla entre la carne, la pus, el vino y la sangre. Es la historia de una herida mal curada, de piernas que supuran, de gases que se acumulan, de tronos que crujen bajo su peso. Y al final, del más absoluto silencio. Un silencio tan espeso como el aire de su última noche, donde solo quedaba un hombre inmenso, solo, deformado y asustado. Así comenzó la última noche del rey. Pero lo grotesco apenas empieza. En enero de 1536, durante un torneo en el Palacio de Greenwich, Enrique VIII, de 44 años, ya algo más corpulento, pero aún aferrado a la imagen del caballero audaz, decidió montar al ruedo. Vestía su armadura completa, brillante, pesada, desafiante. Como en sus años de gloria, quería mostrar fuerza, vigor, virilidad. Lo que nadie sabía era que ese acto de orgullo sería el inicio de su final. Fue un accidente brutal. Durante la justa, su caballo lo arrojó con fuerza contra el suelo. Cayó con violencia. El animal, también revestido con armadura, cayó sobre él. Testigos dicen que permaneció inconsciente durante al menos 2 horas. La corte entró en pánico. Muchos creyeron que había muerto. No habría sido tan mala noticia para Inglaterra si se tiene en cuenta lo que vendría después. Pero Enrique sobrevivió, milagrosamente. El problema fue que no salió indemne. La caída reabrió una vieja herida en su pierna izquierda, una lesión que arrastraba desde un torneo anterior en 1572, pero que hasta entonces había sido manejable. Esta vez, la carne se abrió en canal y no volvió a cerrarse. Los médicos de la época, sin conocimiento sobre bacterias ni principios básicos de higiene, hicieron lo que sabían. Cortaron, drenaron, frotaron con vinagre y plantas. El dolor era indescriptible, pero peor fue la consecuencia. Una úlcera abierta que se volvió crónica. Con los años, esa herida se convirtió en un pozo pestilente, supuraba constantemente, se infectaba con facilidad. Nunca sanaba. A partir de ese momento, Enrique se convirtió en prisionero de su pierna. El dolor era constante, punzante, insoportable. No podía dormir, apenas podía caminar. La inflamación obligaba a abrir la herida una y otra vez. Los doctores insertaban tubos de metal para drenar el pus. Aplicaban ungüentos espantosos. Le hacían sangrías para equilibrar los humores. Todo esto, en el mejor de los casos, lo debilitaba aún más. En el peor, lo envenenaba. Pero el cuerpo no fue el único en transformarse. Algo dentro de él también se quebró. Hasta entonces, Enrique había sido autoritario, sí, pero también carismático, encantador, casi magnético. Tras el accidente su carácter cambió. Se volvió irritable, paranoico, colérico. Se enfurecía con facilidad. Ya no era el joven reformista, se convirtió en un déspota impredecible. Esa transformación coincidió, casualidad o no, con la caída de Ana Bolena. Ese mismo año, apenas unos meses después del accidente, su segunda esposa fue arrestada, juzgada y ejecutada por cargos probablemente falsos: adulterio, incesto, conspiración. La reina fue decapitada y su hermano, junto a otros 4 cortesanos, también murió. La sangre corrió como si el dolor físico del rey exigiera sufrimiento externo. Enrique, atrapado en su carne podrida, necesitaba desahogarse, y lo hizo a través del terror. Eliminó enemigos reales e imaginarios. Disolvió monasterios, persiguió católicos y protestantes por igual, se volvió impredecible,
errático, cruel. Algunos historiadores creen que el dolor constante contribuyó directamente a su radicalización política y religiosa. Pero volvamos a su pierna, porque esa herida, aparentemente menor, fue el origen del monstruo. La infección se extendió. Primero a los tejidos cercanos, luego al otro muslo. Se abrieron nuevas úlceras. El mal olor se volvió una constante. Los sirvientes debían cambiar los vendajes varias veces al día. Las sábanas del rey amanecían empapadas en sangre y pus. Se decía que era posible detectar su presencia por el hedor, incluso antes de verlo. Su movilidad se redujo drásticamente. No podía montar a caballo, no podía luchar, no podía bailar. Y lo peor para él, ya no podía impresionar. El cuerpo que fue símbolo de poder se convirtió en su mayor humillación. Y entonces Enrique comenzó a engordar. Privado del ejercicio, confinado a una vida sedentaria, siguió comiendo como un rey, pero sin gasto alguno. Su dieta, rica en carnes rojas, panes, pasteles y vino, lo arrastró a un aumento de peso descomunal. Pasó de ser un hombre fornido a una figura grotesca, hinchada, casi inmóvil. En algún momento se volvió necesario construir poleas para moverlo dentro de sus propios palacios. Se diseñaron tronos especiales con refuerzos de madera para sostener su peso. En lugar de caminar, era transportado en plataformas, y todo esto comenzó con una sola herida, una úlcera, un punto rojo que nunca debió haber sido ignorado. El deterioro fue tan progresivo como implacable. A mediados de la década de 1540, sus piernas estaban cubiertas de llagas. Algunas eran tan profundas que dejaban al descubierto capas de músculo y tejido muerto. El contacto con el aire generaba infecciones secundarias. Los médicos aplicaban cataplasmas de hierbas, mezcladas con grasas animales y, en algunos casos, incluso excrementos secos. Lo que no mataba al rey, lo hacía apestar. No se trataba solo del dolor, se trataba de la podredumbre. Enrique estaba vivo, sí, pero su cuerpo llevaba años en descomposición, y mientras su carne se consumía, también lo hacía su mente. El dolor constante puede destruir cualquier carácter, lo vuelve agresivo, desconfiado, impulsivo. Desde el accidente, Enrique ejecutó a decenas de opositores políticos y religiosos. Reformó la estructura del Estado según sus caprichos. Se casó 3 veces más, con mujeres que rara vez podían acercarse a él sin asco. Sus últimos años los vivió rodeado de aduladores temerosos, médicos inútiles y criados que lloraban en silencio cuando debían atender sus llagas. Lo que más duele de esta historia, tal vez, es su banalidad. Enrique no fue asesinado por un traidor, no murió en batalla, no cayó en una guerra, murió porque se cayó del caballo, murió por una herida sin tratar, por el orgullo de participar en un torneo a los 44 años. Podríamos decir que fue víctima de su vanidad, de su necesidad de ser adorado, de su obsesión por demostrar poder, porque aquel torneo no era necesario, pero para Enrique rendirse ante la edad habría sido una derrota peor que la muerte. Y lo irónico es que no murió ese día. Murió lentamente, durante los siguientes 11 años. Una muerte que caminó con él cojeando desde 1536 hasta aquella noche en 1547, cuando Cranmer tomó su mano hinchada y le pidió que se rindiera a Dios. La herida maldita lo había alcanzado, pero aún faltaba el descenso final. Porque una cosa es vivir con una herida que no sana y otra muy distinta es ver cómo tu cuerpo se transforma en un enemigo silencioso, invasivo, grotesco. A partir de 1536, Enrique VIII dejó de ser un hombre. Empezó a convertirse en un monstruo atrapado en su propia carne. Y esa carne, día tras día, empezó a devorarlo desde dentro. La transformación fue tan física como simbólica. El rey, que una vez fue descrito como atlético, imponente y encantador, un hombre que montaba a caballo con elegancia, que danzaba con gracia, que cazaba sin descanso, quedó reducido a una masa pesada, sedentaria, sudorosa. Su cintura superó los 140 centímetros. Su peso rebasó los 180 kilos. Dejó de usar armadura porque ya no cabía en ninguna. Se mandaron a hacer nuevas, pero incluso esas quedaron obsoletas en cuestión de años. Los retratos de la época lo muestran con el rostro inflado, ojos hundidos, cuello perdido bajo capas de papada. Pero incluso esas imágenes oficiales están retocadas. La realidad era peor. Enrique ya no podía subir escaleras. Se instalaron rampas y montacargas en los palacios reales.
Para trasladarse entre habitaciones se requerían sillones especiales con ruedas y varios criados empujando. Lo levantaban con arneses y poleas como si fuera un saco de carne, porque literalmente lo era. La movilidad era mínima. El esfuerzo para ponerse de pie le provocaba sudores fríos y mareos. Y todo eso sin mencionar el dolor. Las llagas en sus piernas seguían abiertas, purulentas. La infección había alcanzado el hueso. Olores nauseabundos emanaban de su ropa. No era raro que se le formaran costras negras que luego se desprendían, dejando al descubierto tejido necrótico. A veces los médicos tenían que cortar con cuchillos calentados al fuego para evitar la gangrena. Nadie se atrevía a hablar de lo que veían. Y sin embargo, a pesar del deterioro, Enrique seguía comiendo como si nada, como si su cuerpo no estuviera colapsando. Su dieta era un desfile constante de excesos. Desayunaba carne, comía más carne, cenaba con aún más carne, vacas enteras, cerdos asados, aves exóticas traídas de otros reinos, todo acompañado de enormes cantidades de vino y cerveza. Se estima que consumía más de 5.000 calorías diarias y eso en días normales. Las verduras eran casi inexistentes en su plato. El pan blanco, hecho con harina refinada, era símbolo de nobleza y no podía faltar. Los postres, con azúcar traído a precio de oro, eran otro vicio del rey. Nadie osaba negarle nada, y él tampoco sabía negarse a sí mismo. Los médicos, confundidos entre la adulación y la ignorancia, contribuían a su destrucción. Le recetaban remedios absurdos: leche mezclada con miel y almizcle, pasta de serpiente seca, orina de muchacho virgen. Cuando el rey sufría de estreñimiento crónico, cosa frecuente, se le administraban enemas con vino caliente o hierbas equilibrantes. Algunos doctores incluso creían que sus fístulas eran manifestaciones divinas, señales de que su cuerpo estaba purgando impurezas espirituales. Una tortura disfrazada de fe. Pero no era solo el cuerpo lo que se estaba corrompiendo. El alma del rey también se fue pudriendo con el paso del tiempo. El dolor constante lo volvió irascible, sospechoso, tiránico. Enrique ya no confiaba en nadie. Veía conspiraciones en cada gesto, cada silencio, cada consejo que no coincidía con su voluntad. Los ministros caían en desgracia por nimiedades. Los cortesanos temblaban al hablarle. Una palabra equivocada podía llevarte a la torre, un suspiro malinterpretado a la horca. A sus esposas las miraba con una mezcla de desdén y desesperación. Las tocaba con repugnancia. Exigía sumisión absoluta, pero rara vez toleraba compañía prolongada. A Catalina Howard, su quinta esposa, una adolescente llena de vida, la mandó ejecutar por adulterio, y no fue solo por celos, fue por humillación, por el recordatorio brutal de que ya no era deseado, de que ella había preferido a otro, a alguien más joven, más vivo, más entero. El dolor, la gordura, la pestilencia, todo eso era como una niebla que lo envolvía y lo aislaba. Enrique ya no vivía entre seres humanos. Vivía rodeado de sombras que temían su ira, que soportaban su hedor, que ocultaban sus lágrimas. Y sí, Enrique lloraba. Hay registros de episodios de llanto incontrolable, de gritos nocturnos, de súplicas a Dios. Pedía que lo liberaran, que acabaran con su tormento. Pero al amanecer volvía a vestirse de rey. Volvía a ser el tirano. Porque el alma también se había deformado. Porque después de tanto dolor, tanto encierro, tanta sangre, ya no sabía ser otra cosa. A finales de la década de 1540, Enrique apenas salía de su habitación. La corte se había adaptado a su inmovilidad. Los asuntos de Estado le eran llevados en bandejas. Firmaba documentos entre vómitos y accesos de fiebre. En ocasiones, deliraba. Hablaba con personas que no estaban allí. Repetía nombres del pasado: Ana, Catalina, Tomás. Dicen que, una vez, pidió perdón a alguien que ya estaba muerto. Mientras tanto, los doctores seguían intentándolo todo. Baños de vapor, cauterizaciones, sanguijuelas. Lo desangraban por las mañanas y lo purgaban por las tardes, pero no había cura, no podía haberla. Porque no estaban tratando una enfermedad. Estaban enfrentando un cuerpo que había decidido descomponerse en vida. La paradoja era cruel. Mientras más enfermo estaba, más poder concentraba. Mientras más hediondo se volvía, más lo reverenciaban. Era el rey, el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, el hombre que se había divorciado del Papa, el que había hecho temblar a Roma. Ahora no podía levantarse solo de la cama, pero aún podía ordenar una ejecución con un gesto.
El poder de Enrique era tan inmenso como su decadencia, y quizá por eso nadie se atrevía a hablar con franqueza, a decirle que se estaba muriendo, a sugerir que descansara, que delegara, que se preparara para el fin, porque incluso cuando todo su cuerpo apestaba a muerte, él seguía creyéndose inmortal, seguía comiendo, seguía gritando, seguía decidiendo, seguía siendo rey. Pero todos sabían que aquello no podía durar mucho más. La corte entera vivía pendiente del sonido de una campana, de un susurro del médico real, de una señal. Cualquier día podía ser el último, y no por una batalla o una traición, sino porque su propio cuerpo, ese cuerpo colosal, finalmente se rindiera. Porque el alma ya lo había hecho hace tiempo. Porque si había algo que Enrique VIII se negaba a aceptar, era que su propio cuerpo se había convertido en una prisión pútrida, una jaula de carne infectada. Pero quienes lo rodeaban no podían ignorarlo. El rey apestaba, literalmente. La fetidez era insoportable. El olor no llegaba poco a poco. Number se anunciaba. Entraba antes que él como una presencia maligna. Bastaba abrir una puerta, apenas una rendija, para que una oleada de hedor inundara la sala. Los sirvientes aprendieron a respirar por la boca. Los cortesanos más cercanos a su alcoba llevaban pañuelos empapados en esencias. Algunos llegaban a desmayarse, otros simplemente se ausentaban con excusas vagas. Nadie decía la verdad, pero todos lo sabían. El rey apestaba. Todo comenzó, al menos de forma evidente, con esa herida en la pierna. Aquel accidente de justas que lo derribó como un castillo de arena en 1536 fue mucho más que una simple caída. La herida no cicatrizó, se infectó, y luego se abrió y se volvió una llaga constante, perpetua. Cada día supuraba una mezcla nauseabunda de pus espeso, sangre oscura y un líquido amarillento que se pegaba a los vendajes como resina podrida. La piel alrededor de la herida se tornó negruzca, y el olor era como carne corrompida bajo el sol. Los médicos, incapaces de cerrarla, recurrían a métodos arcaicos. Le aplicaban ungüentos de miel, grasa animal, vinagre. Lo purgaban, lo sangraban, le colocaban ventosas, sanguijuelas. Todo era inútil. La pierna de Enrique se había convertido en un foco de infección perpetuo, y lo peor es que no estaba solo. Con el tiempo comenzaron a abrirse otras úlceras, en la otra pierna, en la entrepierna, incluso en la espalda. El cuerpo del rey se había vuelto un pantano de podredumbre, y aún así, seguía comiendo como si nada. Dormía en sábanas empapadas de secreciones. Orinaba en su propio lecho cuando el dolor no le permitía levantarse. Las criadas quemaban hierbas aromáticas en los rincones de la habitación para neutralizar el aire, pero solo conseguían una mezcla más insoportable entre perfume y descomposición. Hubo testigos que describieron cómo, al cambiarle las vendas, los médicos encontraban gusanos vivos entre las heridas. La piel se deshacía al tacto. Algunas zonas estaban tan deterioradas que podían verse los tendones. A veces sangraban sin motivo, a veces ya no sangraban, como si la carne hubiera renunciado a defenderse. La peste estaba dentro del rey, pero lo más grotesco era que él, desde su trono de almohadas y paños húmedos, seguía siendo el monarca absoluto. Daba órdenes entre gemidos. Firmaba edictos mientras temblaba de fiebre. Se rodeaba de cortesanos que apenas podían mirarlo sin contener las náuseas. Y si alguno llegaba a mostrar la más leve mueca de asco, el castigo podía ser fatal. Porque Enrique no toleraba la verdad. No toleraba que le recordaran lo que era, un cadáver que aún hablaba. Los médicos intentaban disfrazar la realidad con palabras pomposas. Decían que las emanaciones eran un exceso de bilis negra, un desequilibrio de los humores. Decían que el rey estaba purgando por voluntad divina, que su cuerpo estaba sacrificándose por el bien de Inglaterra, incluso que ese olor era prueba de su santidad, una prueba de sufrimiento espiritual. Pero entre susurros, los sirvientes decían otra cosa. Decían que el rey estaba maldito, que su ruptura con Roma había traído una condena invisible, que sus esposas ejecutadas, sus amigos traicionados, sus hijos bastardos, todo eso había dejado una marca, y que esa marca se estaba pudriendo en su carne. El hedor se convirtió en un símbolo, ya no era solo físico, era político, era espiritual. La corte entera olía a muerte porque el rey olía a muerte, y nadie sabía cuánto tiempo más podrían seguir fingiendo, porque cada día era peor.
Algunos días no podía hablar, otros deliraba, veía figuras en la esquina de su habitación, hablaba con su madre muerta, con Ana Bolena, con Tomás Moro. A veces reía a carcajadas, como si una broma macabra solo él pudiera entenderla. Y entonces el aire se volvía más espeso, porque la risa del rey también olía mal. La enfermedad alcanzó incluso su aliento. Al hablar, su boca despedía un olor a podredumbre interna. Los dientes se le habían ennegrecido, las encías sangraban. En ocasiones, al bostezar, salía un vapor tibio de su garganta como si su interior estuviera cocinándose lentamente. Todo esto ocurría dentro del palacio más opulento de Inglaterra, rodeado de tapices dorados, retratos majestuosos y banquetes interminables, porque increíblemente Enrique seguía organizando cenas reales. A ellas no asistía, por supuesto, pero ordenaba manjares de todo tipo, como si al mantener el ritual de la abundancia pudiera negar el vacío que lo carcomía por dentro. Los cocineros preparaban aves exóticas, carne de venado, jabalí asado, pasteles de frutas y fuentes de vino especiado. Los músicos tocaban en salones vacíos. Los criados servían platos a una silla que nadie ocupaba, y al fondo, tras cortinas pesadas, el rey yacía como un dios enfermo, oculto tras una montaña de almohadas, entre sábanas sucias y jarras de orina. Y aún así seguía siendo temido. Ese era el poder de Enrique, podrido por dentro, cubierto de llagas, pestilente como una tumba abierta. Y aún así, nadie se atrevía a desafiarlo. La nobleza callaba. Los médicos mentían. El pueblo solo murmuraba, con temor. Porque si el rey estaba podrido, ¿qué le esperaba a la nación? Algunos pensaban que la muerte sería una liberación. Otros temían que, incluso muerto, su pestilencia seguiría flotando sobre Inglaterra como una maldición. Porque su cuerpo no solo estaba descompuesto, estaba impregnado de poder. Y ese poder, aunque enfermizo, seguía atando a todos a su voluntad. Mientras tanto, la podredumbre avanzaba. Y Enrique, desde su lecho de agonía, seguía repitiendo: «Soy el ungido, soy el elegido, soy el rey», aunque ya nadie pudiera acercarse sin vomitar. Esa fue la expresión que algunos escribieron en cartas privadas tras enterarse que el cuerpo de Enrique VIII, incluso después de muerto, había logrado una última y grotesca afrenta a la dignidad, al orden y a la naturaleza misma. Que su cadáver, hinchado por la putrefacción, explotó. La escena fue digna del horror más macabro. No hay manera delicada de contarlo, ni razón para suavizarlo. El rey, que durante años había sido una masa de carne enferma y hedionda, terminó sus días de la forma más grotesca e imaginable, reventando como un animal podrido al sol. Fue en la madrugada del 28 de enero de 1547. Enrique VIII había muerto hacía unas horas, pero el protocolo exigía que su cuerpo permaneciera en la Cámara Real hasta que todos los procedimientos ceremoniales estuvieran listos. Los sirvientes, ya acostumbrados al hedor y la humedad nauseabunda de su lecho, cubrieron el cadáver con pesadas sábanas y colocaron candelabros con incienso a su alrededor. A pesar del frío del invierno, el calor de la putrefacción interna ya había comenzado a hacer su trabajo. Durante años, Enrique había arrastrado consigo un cuerpo en descomposición prematura. Sus piernas ulceradas, llenas de llagas abiertas, exudaban pus diariamente. Su vientre colgaba desproporcionado, inflamado, y sus órganos internos estaban colapsando desde hacía tiempo. Moría por dentro desde mucho antes de morir. Su corazón, saturado de grasa, bombeaba a duras penas. Su hígado era un pantano, sus intestinos un barril de gases pestilentes y residuos tóxicos. Era un cadáver en vida. Y entonces en el silencio de la habitación ocurrió un sonido sordo, húmedo, inconfundible, un estallido. Las sábanas se mancharon al instante con un líquido oscuro, denso, de un olor insoportable. Los criados gritaron. Algunos huyeron de la estancia cubriéndose la nariz y la boca. Otros se acercaron con horror, paralizados por la escena. El cadáver había reventado por el abdomen, no solo por la presión de los gases, también por la descomposición acelerada, por la ruptura de tejidos podridos, por el colapso del cuerpo de un hombre que durante décadas había llevado la enfermedad como una capa más de su corona. El estómago, hinchado como una vejiga a punto de estallar, se abrió por uno de sus costados. De la herida salió una mezcla repulsiva de sangre negra, vísceras semidisueltas, grasa derretida y líquidos internos de un tono verdoso amarillento.
El olor era tan violento que provocó náuseas inmediatas. Hubo quien vomitó en la alfombra del salón real. Otros salieron tambaleando, pálidos como fantasmas. Las sábanas fueron arrancadas de inmediato. El colchón estaba empapado. Parte del contenido del cuerpo se filtró a través del lecho y comenzó a gotear por entre las maderas del suelo. Y es ahí donde nace una de las leyendas más infames y persistentes de la historia real inglesa. Según ciertos cronistas y rumores cortesanos, cuando el cadáver fue trasladado hacia Windsor días después, el ataúd, mal sellado y mal preparado, comenzó a filtrar líquidos en uno de los descansos del camino. En una de las estancias donde se detuvieron para velarlo brevemente, se dice que un perro callejero se acercó y lamió los restos que habían goteado desde el féretro. Para muchos, ese hecho fue interpretado como una señal divina, una especie de justicia, un símbolo, el castigo final. Una bestia lamiendo los restos de un monstruo. Enrique VIII, el autoproclamado jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra, el hombre que desafió al Papa, que decapitó esposas, que ejecutó consejeros, que cambió las reglas del mundo conocido por mero capricho, terminó sus días convertido en una masa de podredumbre que ni la madera ni el plomo podían contener. Ni siquiera su funeral fue digno de su título. Fue rápido, casi desesperado. El hedor era tan insoportable que los cortesanos aceleraron los tiempos y acortaron ceremonias. Los sirvientes, con rostros envueltos en telas empapadas en vinagre, envolvieron su cuerpo en paños embebidos en brea, lo metieron en un ataúd de plomo y aún así el olor logró abrirse paso. No había incienso que bastara, no había rezo que lo ocultara. La procesión, lejos de ser un desfile majestuoso de gloria real, fue una marcha tensa, cargada de murmullos, con rostros desencajados y miradas bajas. El hedor lo precedía, como una sombra, como una advertencia. En la capilla de San Jorge, en Windsor, fue depositado finalmente junto a su tercera esposa, Jane Seymour. Ella, la única que le dio un hijo varón. Ella, la que murió sin alcanzar a conocer al monstruo que su marido se convertiría con los años. Irónicamente fue enterrado junto a la única reina que no conoció su furia, ni sus traiciones, ni su crueldad. Los asistentes al sepelio apenas hablaban. Muchos mantenían la cabeza baja, como si el silencio fuera un acto de redención. Algunos decían que el alma del rey había sido devorada por su propio cuerpo, que al final no fueron sus enemigos quienes lo vencieron, ni la política, ni la traición, ni el destino. Fue él mismo, su gula, su furia, su arrogancia, su enfermedad física pero también espiritual. Todo colapsó dentro de él y explotó, literalmente. Las crónicas oficiales, por supuesto, omitieron los detalles. Los escribanos de la corte hablaron de un monarca que murió en paz, con honor, como un fiel cristiano. Pero los que estuvieron ahí, los que olieron esa muerte, los que vieron el estallido final del monstruo, sabían la verdad. Fue como si su cuerpo, incapaz de contener tanto veneno acumulado, hubiera decidido gritar una última vez. Un grito de carne rota, en voz putrefacta, en sangre, pus y vísceras. Enrique VIII fue un hombre que destruyó todo lo que tocó. Amó hasta matar, comió hasta reventar, reinó hasta apestar. Fue un emperador de excesos, de caprichos, de egolatría. Su muerte no fue solo el cierre biológico de un cuerpo enfermo. Fue una metáfora viviente del rey que había sido, desbordado, corrompido, sin límites. Hoy su tumba no tiene monumento alguno. No hay mausoleo, ni cúpula dorada, ni estatuas de mármol. Solo una losa discreta, casi anónima, sobre el suelo de la capilla. Allí yace el hombre que rompió con Roma, que cambió la historia de Inglaterra, que convirtió el amor en ejecución. Pero si uno cierra los ojos en esa capilla silenciosa, si se queda lo suficiente para oír el eco de las piedras, quizás, solo quizás, aún puede escucharse el estallido. Aquel estallido final, como un susurro lejano, como una advertencia desde las entrañas del infierno, una lección para todos los que sueñan con el poder absoluto y olvidan que hasta los cuerpos de los reyes, tarde o temprano, se pudren